Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo. Vamos ahora en los versículos 17 y 37 del capítulo 5. Recordemos que Jesús todavía sigue en la montaña después de las bienaventuranzas. En las dos parábolas que vimos la semana anterior ustedes son la sal y la luz de la tierra. Entonces ahora dice Jesús, sí, se dijo a los antiguos, pero ahora yo les digo. Esas dos frases vamos a escucharlas en este evangelio que está un poquito largo. Es Jesús y la ley. Recordemos que nosotros siempre hemos hecho una invocación al Espíritu Santo, el cantito o el video, o la que a ustedes se les haga un poquito más corta cuando tenemos un evangelio largo. Vamos a pasar ya después de haber leído una o varias versiones, al texto, versículo por versículo. Entonces vamos a ver precisamente el versículo 17 que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. ¿Por qué dice esto Jesús? Les decía que Jesús sigue todavía en la montaña después de que les había compartido las bienaventuranzas y esas dos parábolas que escuchamos la semana pasada. Entonces, ahora nos va a mostrar lo que generó estas bienaventuranzas en cada uno de sus discípulos, que sería una nueva identidad en la vida de ellos. Porque se acuerdan que les dijo la semana pasada, ustedes son, no les dijo, ustedes podrán ser o llegarán a ser, o si quieren, no, ustedes son. Con esa certeza habla Jesús, ¿verdad? Entonces ese es el nuevo estilo de vida que vamos a vivir según las bienaventuranzas que ya conocimos y que hemos escuchado. Entonces aquí Jesús en el versículo 18 dice, yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña coma de la ley. O sea, no va a ser ningún cambio en lo que ya estaba escrito. Dice el 19, por lo tanto, el que quebrante uno de esos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Porque recordemos la actitud que tenían los fariseos. Era así como de dedo. O sea, hagan esto, hagan aquello, y si no, va a pasar esto otro. Pero ellos no la hacían. Entonces, esa hipocresía de la que muchas veces les puso como un nombre a los escribas y fariseos, a los sacerdotes de la ley, estaba bien puesta, ¿verdad? Porque realmente ellos muchas cosas no las hacían tal cual estaba escrita. Entonces, en este seguimiento vamos a lograr esa justicia mayor de la que nos está hablando, porque vamos a conocer ahora una escuela de valores del reino con estos siguientes versículos que vamos a escuchar. Dice el versículo 21, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Dice Jesús, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Fíjense qué tanto abrió el abanico de este versículo con respecto a una ley que solamente se limitaba
a cuando alguien mataba a su prójimo, ¿verdad? Entonces, aquí nos invita a dar más todavía, no quedarnos limitados. Es que yo nunca he matado, pues, probablemente con un cuchillo, con un rifle, o con un veneno nunca lo lograste hacer, pero sí has hecho muchas veces despreciar a tu hermano, ser indiferente, o sea, lo estás matando con la mirada, como dicen. Todas esas acciones que no son dar muerte física al otro, también son consideradas por Jesús como algo que será llevado como un castigo, ¿verdad? Y hasta la más extrema que dice será llevado al fuego del lugar de castigo. Estas son las relaciones fraternas de las que nos está hablando Jesús, pero nos invita a dar un más. Pasamos al versículo 23. Seguimos todavía en esas relaciones fraternas de las que nos habla. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda junto al altar, te acuerdes allí mismo de que tu hermano tiene una queja contra ti. Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo aquí? Es precisamente en esos momentos que nosotros asistimos a misa, podemos decir que asistimos todas las misas del año y las especiales y las demás, pero nosotros tenemos algo y que solamente nosotros conocemos que ha sucedido en nuestra vida con otra persona. No es literal hablar del hermano como algo de sangre, sino es como si fuese nuestro prójimo, cualquier otra persona. Esa situación que yo estoy viviendo de enojo, de desprecio, de rencor, de sentimiento negativo hacia el otro, esa entra aquí. Entonces, de nada me sirve que yo vaya y haga o pueda llevar ofrendas al altar, o yo precisamente que cada domingo que voy a asistir a misa, a comulgar, yo me ofrezco como ofrenda o mi trabajo. O sea, es una mentira, eso es una hipocresía, eso está dentro de este versículo que nos hace recordar lo que Jesús nos dice. No solamente nos quedemos con la ley. Entonces aquí el versículo 25 dice, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Seguimos en las relaciones fraternas. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, con respecto a esto que acabamos de escuchar, el enojo, lo que hayamos discutido o peleado o mal relacionado con el otro, también es una parte de lo que Jesús nos marca como en lugar de ser solamente no matarás. Entonces, eso lo debemos de solucionar para que seamos gratos a los ojos de Dios Padre. Recordemos que en el Evangelio pasado, que era cuando nos hablaba precisamente de cuando dice Jesús, ustedes son, y quiere que seamos precisamente como el Padre, porque estamos hechos a imagen y semejanza. En este Evangelio de San Mateo, precisamente en este capítulo 5, es cuando vamos a escuchar, a leer en los textos donde acentúa más esta palabra del Padre, porque Él quiere que realmente lleguemos a ser hijos de Dios. Veamos el versículo 27. Dice, también han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Estas eran las leyes que estaban precisamente desde Moisés, escritas, ¿verdad? Y que los judíos eran las que repasaban, de las cuales sacaron muchas otras más, ellos como preceptos, ¿verdad?, que hace el hombre, no precisamente que estaban hechas por Dios. Pero entonces yo les digo, aquí dice Jesús, que quien mire con malos deseos a una mujer
ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Aquí Jesús sigue pidiendo ese más. Jesús invita a vivir el amor, el respeto, la ayuda mutua, que eso está dentro del matrimonio o debe de estar dentro del matrimonio. Anteriormente, el hecho de que se te quemara la sopa ya era motivo para que hiciera una carta de divorcio al esposo y que fueras rechazada, ¿verdad? O sea, era así tan abierta esa parte de lo que era el divorcio, ¿verdad? Entonces, el adulterio aquí no está justificado, a menos, dice que en la ley, en el Deuteronomio, ¿verdad? En el capítulo 5, el versículo 18, habla precisamente de lo que era el adulterio. Entonces, el 31, porque ya no sé dónde quedó el 31. También se dijo antes en el 31, dice, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Era de lo que hablaba ahorita. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en una unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Entonces, aquí precisamente es Jesús nuevamente que nos vuelve a decir, esto sucedía del adulterio, recordemos que porque era motivo. Él dice que si nosotros recordamos y nos vamos a Génesis, lo que es el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Entonces, nosotros dice que por nuestro duro corazón se empezaron a acomodar las leyes así, en apariencia, a las necesidades que había entre los hombres, pero no porque Dios lo hubiera hecho. Dios dijo que era para toda la vida. Lo que Dios une no lo separa el hombre, ¿verdad? Entonces aquí solamente en caso de que vivan una unión ilegítima, entonces, pero aquí también nos explica Jesús que dice, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Veamos en el versículo 33. Dice, han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Es que decimos que por Dios, que por la iglesia, que por mi mamá, que por mi abuelita y por no sé qué tantas cosas más, porque realmente, como nunca estamos diciendo la verdad, tenemos que jurar por algo o por alguien. Entonces aquí dice, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y digan no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Pues esta es palabra del Señor. Entonces, si nosotros vimos estos valores del reino, que es siempre buscar el más, procurar la vida plena para todos, no es para cada uno de nosotros, siempre es pensando en los otros, porque no es solamente yo amo a Dios, sino no debemos olvidar lo que sigue. Amo a Dios y también a mi prójimo, que es precisamente lo que hizo Jesús en la cruz. Por nosotros, no por Él mismo, fue que se murió y después resucitó. Fue por salvarnos a nosotros.
Entonces, si nosotros recordamos el texto, aquí, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos de inicio, cuando empezamos el texto? Que Él no vino a qué, a abolir la ley, ¿verdad? Sino a darle plenitud. Entonces, dice, ¿quién será el menor en el reino de los cielos? ¿El que enseña o el que dice lo contrario sobre su palabra? ¿Se acuerdan? Dice, el que quebrante uno de estos preceptos, o sea, de la ley, por menor que sea, y enseña eso a los hombres, será el menor del reino. Pero el que los enseñe será grande en el reino de los cielos. O sea, estas leyes que ya estaban escritas y que ahora Jesús nos abre todavía un poquito más para darles plenitud y no quedarnos solamente así literal lo que dice la ley, también dice serán grandes en el reino de los cielos. ¿Quién será llevado al fuego del lugar de castigo? ¿El que qué? ¿El que enseñe o el que haga lo contrario? O sea, el que cambie a su manera una de estas leyes, ¿verdad? Entonces, pues por decir la primera, cuando estábamos hablando precisamente de la reconciliación, ¿verdad? Que no matarás. Bueno, pero está justificado porque fue por esto, fue por lo otro. O sea, la justificación la hacemos nosotros. Dios nos dice, no matarás, no solamente física, ¿verdad? Sino de las otras maneras en las actitudes. Dice, ¿qué debes hacer si cuando vas a poner tu ofrenda junto al altar, si hay alguien que tiene una queja de ti? ¿Debes de continuar haciéndolo como si no pasara nada? ¿O debes reconciliarte, regresar y reconciliarte con tu hermano y después eso lo podrás hacer hasta como ofrenda? ¿Qué debes hacer para que no te entreguen al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel? Ponerse de acuerdo, dialogar con esa persona con la que tú discutiste o cometiste algún delito, ¿verdad? Para evitar llegar hasta ese punto. ¿Quién comete adulterio? ¿En qué momento podemos decir que se comete el adulterio? Cuando ¿qué? No solamente cuando una mujer o un hombre está con otra persona que no es su esposo o su esposa, ¿verdad? Sino también aquí Jesús nos dice cuando nosotros vemos con malos ojos, o sea, con deseos o con pensamientos, desde ahí ya estamos cometiendo, ¿verdad? Bueno, entonces dice, ¿qué dice Jesús sobre el divorcio? ¿Está permitido así como lo hacían los judíos que le firmaban el acta de divorcio porque se le quemó la sopa o porque no me gustó como ahora te veo muy feo y ya no me gustas y ya te quiero regresar? No, ¿verdad? Aquí es diferente de lo que dice Jesús. O sea, Jesús nos hace recordar lo que Dios hace en el matrimonio. Desde la unión, cuando dice, dejarás a tu padre y a tu madre y serán una sola carne, ¿verdad? Entonces, es diferente la forma en que nos plantea Jesús lo que es realmente el divorcio. ¿Y qué dice Jesús sobre el divorcio? No debería de estar el divorcio. Es algo que los hombres en el tiempo de los judíos quisieron hacerlo por cualquier cosa insignificante que sucediera en un matrimonio. ¿Qué dice Jesús de la ley? No jurarás en falso, ni por una ni por otra cosa, por nada, ¿verdad? Cuando digamos sí, que sea un sí, cuando digamos no, que sea un no, pero no jurar por X, Y o Z. Según Jesús, ¿cómo debemos decir simplemente? Sí o no, nada más, ¿verdad? Estas preguntas que les puse para meditar el texto, cada uno, bueno, primero de contestarlas en forma personal, compartirlas, ¿verdad? Porque como tenemos un texto largo y son bastantitas, nomás voy a hacer recalcar, ¿verdad? Que esta sería una forma de evaluar este seguimiento de la Escuela de Valores del Reino que nos propone Jesús.
donde las 3 lecciones, vamos a decirlo así, sería la reconciliación pronta y prioritaria, o sea, que no dejar pasar el tiempo en reconciliarte con tu hermano, la fidelidad, porque nos habla del adulterio y del divorcio, y la credibilidad, porque nos habla precisamente de ese juramento que debe ser, no debe de existir, sino que debe ser un sí o un no. Entonces aquí, como última pregunta, vamos a decir, ¿cómo estamos haciendo justicia, amando la bondad y caminando con humildad con Dios? Esta pregunta cada quien no la debemos de contestar, ¿verdad? Las otras, claro que ustedes las realizan de forma personal, la compartan en su grupo y a lo mejor encontraremos cosas muy interesantes. Pasamos a la meditación. Ok, entonces en este evangelio, es un largo evangelio, Jesús se pone estricto, porque les dice a los discípulos que no solo deben seguir con los preceptos que siempre ha guiado su conducta según la ley. Los judíos tenían una serie de leyes y reglamentos bastante estrictos y además tenían muchísimas reglas que cumplir. Y Jesús les dice que tienen que cumplirlas, o sea, no se las está quitando, sino que les está agregando grados de dificultad a cada una de estas leyes de los profetas. Y entonces Jesús no le quita la autoridad, digamos, al Antiguo Testamento ni a las leyes judías, sino que les da un sentido diferente, les agrega. Y a nosotros, por lo tanto, también. O sea, ¿por qué nosotros debemos cumplir con los mandamientos, con los preceptos de la iglesia y con todo lo que nos indica Jesús en el Evangelio? Eso cuesta, dice la meditación, aunque sea difícil, nos causa esfuerzo, nos causa sacrificio, pero nosotros todos somos como hermanos en Cristo. Eso quiere decir que Dios Padre es nuestro Padre y como Padre celestial que es, nosotros necesitamos hacer caso a su autoridad, necesitamos ser obedientes al Padre porque tenemos que confiar en que Él nos está formando, nos está como educando, nos está guiando por un camino en el que Él sabe que si cumplimos con eso nos va a ir bien. Es como cuando nosotros a los niños les decimos lávate los dientes. Claro que no les gusta lavarse los dientes. Y es algo que tienes que estarles repitiendo 1, 2, 3 veces al día y que lo hagan todos los días y es una lucha. Pero ¿por qué lo haces? Aunque a él no le guste esa disciplina. Porque tú no quieres que tenga problemas con la boca, que tenga caries, porque quieres que tenga una dentadura, etc. O sea, tú sabes por qué lo haces. Y este es el mismo caso. Dios Padre, Jesús saben por qué nos están pidiendo que cumplamos con todo esto, aunque nos cueste un esfuerzo. Entonces tenemos que confiar en que como hijos, nosotros no estamos formados del todo, somos imperfectos. Dios es perfecto. Y Él, como nuestro Padre, como nuestros padres que nos aman, nos deben ayudar a crecer con templanza, con prudencia, con orden, con buenas maneras, con respeto, con responsabilidad, con humildad, con caridad, con justicia, con amor. Y para poder lograr tener un poquito que sea de cada uno de estos valores dentro de nosotros, tenemos que poner de nuestra parte, es decir, nos tienen que costar ejemplos de vida para poder lograr hacer todo eso. Es decir, debemos ser educados, necesitamos ser educados para saber cómo ser mejores personas y cómo ganarnos el cielo. Entonces, la ley de Dios es la que nos indica el camino, es como nuestro punto de referencia. Los mandamientos, todas las obras de caridad y de misericordia, todo lo que Jesús y nuestra iglesia nos piden que hagamos, son este punto de referencia y esa disciplina que a veces nos cae gorda porque es latosa, y a veces caemos en la tentación, dice la meditación, a veces nos queremos ir por la libre y en lugar de hacer las cosas como deben de ser y nos dejamos llevar por la tentación, por el pecado, por la desidia o por la flojera o por muchas cosas. Pero en realidad el camino del bien es exigente y serle honesto y leal a Dios no siempre es fácil, a veces el camino es un poco más duro y se requiere de integridad porque a Dios no lo engañas. Por mucho que hagas, o sea, a Dios no lo engañas, Él ve lo que haces y ve en tu corazón. Realmente tú necesitas tener esa integridad para ir por ese camino y hacerlo bien, ¿no? Y rechazar las tentaciones. Dice, para lograr ser buenos hijos de Dios, necesitamos también una madre. Como toda familia necesita de una madre, como todos hijos necesitan una madre.
Y Dios lo sabe, sabe que el camino no es fácil, que el esfuerzo no es fácil y que los sacrificios tampoco son fáciles. Entonces nos regala a una madre para que nos acompañe de la mano, con sus intercesiones si le rezamos y con su ejemplo de vida si la seguimos. Ella nos va a decir cómo, qué hay que hacer, cómo responder a tal o cual cosa. La Virgen es una guía maravillosa. Mantengamos un diálogo constante con ella, metámosla a nuestra casa y a nuestra vida, porque la Virgen, nuestra Madre, es el mejor instrumento para seguir en el camino correcto que nos lleva al Padre. Y la tarea de esta semana es: haz tu trabajo y tus labores cotidianas con alegría. Esta semana ni quejidos, ni autocompadecencias, ni nada. Pon en tu vida cotidiana el camino a la santidad. Ni gritos, ni corajes, ni maldiciones, ni nada de eso. Vamos a trabajar esta semana con alegría. Hace frío, con frío. Sale el sol, con sol. ¿No? Nos va bien, qué bueno, y nos va mal, ponle buena cara. ¿Sale? Gracias. Bueno, vamos a ver la oración. Ahora, ¿qué le vamos a decir a Dios después de haber escuchado este texto? Bueno, el Salmo es una partecita del Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Señor Jesucristo, tú eres el único que puede iluminar nuestra mente mediante la acción del Espíritu Santo para vivir de un modo grato a tus ojos. Ilumina y fortalece nuestra vida matrimonial para que seamos felices y cumplamos tu voluntad. De hoy en adelante ponemos nuestro matrimonio en tus benditas manos y te pedimos tu bendición. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén. Porque si no hay un matrimonio, no hay una familia, ¿verdad? La familia nace en un matrimonio, en una pareja. Que Dios siempre bendiga nuestros matrimonios. Pues, ¿qué haremos? Esta ya es la acción de la última parte. Pues primero, Señor, reconocer tu poder, tu grandeza y tu misericordia, como nos dice San Juan 15:5. Sin mí nada puedes hacer, pero sabemos que unidos a nuestro Señor Jesucristo, con la forma de que el Espíritu Santo llegue a nosotros, fortalece nuestras mentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ser más dócil precisamente a la acción del Espíritu Santo para que Él obre en cada uno de nosotros según nuestras debilidades y fortalezas, y pedirle con humildad que Jesús nos cambie el corazón primero, y con un corazón nuevo, así como a los discípulos, que esa acción llegó desde las bienaventuranzas. Lo haremos con gusto y con amor grande, todo lo que Dios quiere de nosotros, porque el corazón solo se guía por el amor. Si Dios nos está pidiendo no solamente que no matar, sino que cómo actuar con nuestro prójimo con respecto a nuestras actitudes, que lo logremos hacer. No es fácil, pero Dios no nos abandona y siempre está con nosotros y nos da palabras o acciones importantes. ¿A qué me compromete ya el texto? Pues la verdad es que todo este texto, recordando todos esos versículos del 17 hasta el 37, nos va a enseñar precisamente de esa escuela de valores del reino que nos va a proponer Jesús. Y qué importante es para cada uno de nosotros estas tres acciones: la reconciliación, la fidelidad y la credibilidad, que yo la ponga en práctica en mi vida. Entonces, mi compromiso es que es indispensable que las parejas casadas nos consagremos constantemente a Cristo para ser felices y amarnos de verdad. Y nuestro matrimonio crecerá en amor, unidad y fidelidad. Y así nuestros hogares se convertirán en una verdadera iglesia doméstica, morada de nuestro Señor Jesucristo y centro de nuestras vidas. Y de ahí nacen buenos hijos y llegan a ser buenos ciudadanos y una gran sociedad. Pues terminamos esta última parte para que lean el último pedacito, que es una reflexión con respecto a, hablando del matrimonio, que es la célula de la familia. Entonces, para que la lean y la pongan en práctica. Terminamos, nos vemos la próxima.